Tengo 3 lecturas que quiero hacer antes de comenzar esta mañana. Así que quiero que abra su Biblia en primera instancia en el libro de en el profeta Joel, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 29, del 28 más bien, del 28 al 32. Joel, en primera instancia busque Joel, es uno de los profetas menores, está en el Antiguo Testamento. No es un profeta muy leído, muchas veces siempre usamos profetas mayores como Daniel, Isaías, Jeremías, pero vamos a leer hoy Joel. Libro de Joel, capítulo 2. Si tiene ese libro abierto, esa porción de la Biblia, lo invito a que la abra, márquela. También quiero que busque libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Ponga su marcador en Hechos, capítulo 2. Vamos a comenzar a leer Joel, luego vamos a leer Hechos, y por último voy a leer también Hechos, pero capítulo 13. Joel, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Y luego Hechos, capítulo 13. Son 3 lecturas que vamos a tener de un solo tiro. Les voy a dar unos minutos. Sé que el libro de Joel no es un libro fácil de llegarle. Si usted anda en Apocalipsis, eche para atrás, ya se pasó. Libro de Joel, profetas menores. Es un libro pequeñito, así que cuesta encontrarlo. Digo yo, está en sus Biblias, ¿verdad? Ok, muy bien. Me va a seguir con su vista. Yo voy a leer los 3 pasajes. ¿Le parece? Muy bien. Joel, capítulo 2, versículo 28 en adelante. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Estoy leyendo una versión internacional. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande, temible. Y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Ahora quiero que vaya a Hechos capítulo 2 y leamos del versículo 1 al versículo 7. Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Versículo 3. Desaparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedientes de todas las naciones de la tierra. Versículo 6. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos estos que están hablando? Voy a leer el 8. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Y ahora vaya conmigo al último pasaje, que es Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. 3 versículos de Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas,
maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba, Níger, Licio de Cilicia, Manael el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Y leamos el 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron manos y los despidieron. Que Dios bendiga su palabra, amén. ¿Sabe, mi hermano? Estamos en la agonía de un año. Y creo que es un buen tiempo para juzgarnos como iglesia y poder echarle un ojo atrás y mirar qué nos ha faltado hacer para el Señor este año. ¿Qué hemos hecho mal o qué hemos dejado de hacer? Para esto debemos de conocer qué es lo que Dios demanda o ha demandado que su iglesia haga. Los pasajes que leí son pasajes que decretan la voluntad de Dios en la iglesia viva de Jesucristo. El profeta que leíamos del Antiguo Testamento hablaba de lo que sería la iglesia de Cristo después de la venida del Espíritu Santo. Hechos testifica que aquella profecía se había cumplido y que se había abierto el tiempo del poder de Dios en la tierra a través de la iglesia de Jesucristo. El capítulo 2 del libro de los Hechos nos habla de prodigios increíbles, nunca antes vistos, que abrían este tiempo de gracia. Prodigios donde Dios comenzaba a moverse, ya no solamente a través de profetas, ya no solamente a través de sacerdotes o reyes, ahora a través de cualquiera que invocara el nombre de Dios. Hombres sencillos, pescadores, recaudadores de impuestos, mujeres, habían sido llenas del poder de Dios en aquel lugar que se llamó el aposento alto. Y testificaban valientemente del poder de Dios. Con valentía decretaban que el tiempo de la gracia había comenzado. El libro de Hechos nos habla de prodigios increíbles que el Espíritu Santo a través de estos hombres y de estas mujeres estaba haciendo. No solamente la iglesia de Jerusalén fue una iglesia impactada, porque la promesa decía que no solamente en un lugar se movería el poder del Espíritu, sino que invadiría la tierra completamente. Hechos 13 nos habla de una segunda iglesia preciosa, poderosa también, como la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía. Una iglesia que había creído en la promesa, que había recibido por ente la promesa y que se estaba moviendo en la promesa de Dios. Porque como iglesia tenemos que creer que lo que Dios prometió es verdad para nosotros. Pero no solo tenemos que creer, tenemos que movernos en Él, recibirlo y movernos y comenzar a ser esa iglesia efectiva, esa iglesia poderosa en Dios. El miércoles hablaba a los hermanos que me acompañaron y decía que como pastor siento que le hemos fallado a Dios en Renacer. Muchas cosas no hemos hecho y muchas las hemos hecho a nuestra manera y no a la manera del Señor. Este año que arranca es un año que nos compromete, es un año que nos confronta a hacer las cosas que no se han hecho, a hacer aquello que Dios pide de su iglesia. La iglesia de Antioquía, le decía, era una iglesia que tenía 3 virtudes increíbles. El libro de los Hechos nos cuenta que era la iglesia misionera que Dios siempre quiso. De esta iglesia salieron hombres preciosos como Pablo y Bernabé, considerados los primeros misioneros. Era una iglesia que se expandía, que crecía, que compartía a Dios, que hablaba de Jesucristo.
Nos enseña también que era una iglesia no solamente que evangelizaba, era una iglesia que adiestraba a aquellos que habían venido a la obra, que se habían unido a la iglesia, les adiestraba, les discipulaba, para que también ellos, con poder de Dios, compartieran el reino de los cielos. Lo tercero que encontraba que hacía Antioquía es que era una iglesia que ministraba en el poder del Espíritu Santo. Porque este evangelio no es un evangelio de hombres, no es un evangelio de letra, es un evangelio que se basa en el poder de Dios. La iglesia de Cristo no es una iglesia intelectual. La iglesia de Cristo no está llamada a ser una iglesia de letra, está llamada a ser una iglesia sostenida, mantenida en el poder de Dios a través de su Espíritu. Era una iglesia que se movía por lo tanto en el poder de Dios, y la gente lo podía mirar. La administración que tenía esta iglesia de Antioquía era poderosa, era exitosa, si puedo decir un término para ello. En esta iglesia había una sumersión en la persona del Espíritu Santo, y todas estas cosas se daban. Esta iglesia, mi querido hermano, estaba ministrando al pueblo de Dios como Dios había profetizado que ministraría. Así como lo decía el profeta que leímos, así como Joel lo había decretado, la iglesia de Cristo lo estaba haciendo. Lo interesante, mi hermano, es que es exactamente lo mismo que Dios está pidiendo para renacer en este tiempo. El poder de Dios no se ha cortado. La profecía no ha menguado, sigue ahí. Y nosotros, iglesia de Cristo, al igual que Antioquía o al igual que Jerusalén, tenemos el llamado de no solo creer la profecía de Joel, sino vivir la profecía de Joel todos los días. Yo me preguntaba, ¿qué hacía de Antioquía una iglesia diferente? ¿Qué había en Antioquía que los llevaba a ese nivel, a esa sumersión en la que caminaban y andaban? Y leyendo 1, 2, 3 y varias veces estos versículos del capítulo 13, encontraba una pauta que se repetía constantemente, que era una iglesia de ayuno y de oración. Era una iglesia que tomaba en serio el asunto de ayunar y el asunto de orar. Y mirando lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer, he llegado a la conclusión de que renacer tiene que convertirse, si quiere vivir el poder de Dios, en una iglesia de ayuno y de oración. No un ayuno de palabras, no un ayuno de promesas que no se cumplen, un ayuno real, un ayuno legítimo, verdadero. No solamente es ayunar, sino también es a través del ayuno meternos en oración constantemente, buscando una relación más íntima cada día con el Dios de la iglesia. Solo así podremos hacernos de nosotros, solo así podremos poseer la profecía que Joel dio aquel día. Y no solamente ser una iglesia de paso, sino una iglesia de cambio, una iglesia de transformación. Solo así dejaremos de ser una iglesia de religiosidad para convertirse en una iglesia poderosa en el Señor. Que busque el ayuno y la oración. 5 cosas descubrí que ministraba estas 2 preciosas herramientas a la iglesia. En primer lugar, según el texto que terminé leyendo de Hechos capítulo 13, el ayuno y la oración buscaban que Dios revelara su voluntad para la iglesia. Cuando leía estos pasajes de Hechos 13, me daba cuenta cómo era a través del ayuno y la oración que Antioquía recibía orientación. Diga orientación. Porque, diga conmigo, orientación. Tenemos que aprender a ser orientados por Dios y no por nuestro intelecto y no por nuestro pensamiento. La iglesia de Jesucristo tiene que entender y comprender que Dios, quien es su Señor, es el encargado de dirigir, de guiar, de llevar a su iglesia donde Él quiere llevarla.
Uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia del siglo XXI es que todo el mundo quiere ir por donde a todo el mundo le da la gana. Todo el mundo quiere hacer de la iglesia de Cristo lo que a todo el mundo le viene en gana. Y la iglesia de Cristo tiene que caminar donde Cristo quiere que ella camine. Y esto lo hace Jesucristo a través de la persona del Espíritu Santo. La promesa de Joel decía: y derramaré mi espíritu, para que este espíritu, que es la tercera persona de la Trinidad, guíe a la iglesia a la voluntad total y absoluta de Dios. Nosotros como iglesia tenemos que meternos en ayuno, tenemos que meternos en oración, si es que queremos tener clara la voz de Dios para la voluntad de la iglesia. El texto es muy claro en el versículo 2 cuando dice, de Hechos capítulo 13, y mientras ayunaban y participaban del culto del Señor, el Espíritu Santo les hablaba. Hermano, Dios no le va a hablar a esta iglesia cuando estemos viendo televisión. Dios no le va a hablar a la iglesia cuando estamos en el vacilón o cuando andamos en cualquier cosa que no sea buscar de Dios. Cuando usted y yo nos metamos en ayuno, cuando usted y yo nos metamos en el culto de Dios, en la voluntad de Dios, en la unidad de Dios, entonces entenderemos por qué renacer existe en este lugar y para qué renacer existe en este lugar. Como hombres pensamos, como líderes tomamos lápiz y papel y planificamos. Y muchas veces al final de X temporada o al final de X tiempo, o nos frustramos o nos alegramos por ver concluido un trabajo o por ver que no se concluyó lo que pensábamos. A nivel empresarial está bien, pero la iglesia de Cristo no es una empresa humana. Si es una empresa espiritual y el líder absoluto de ella es el Señor. Esta tiene que moverse en la voluntad de Dios, les repito. Esta tiene que caminar en la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que conocer cuál es esa voluntad. En el Antiguo Testamento miramos al pueblo de Dios que había recibido de parte de Dios por medio de su siervo Moisés cuál era la voluntad. Entra a Canaán y poséela. Pero lamentablemente el pueblo de Dios no tenía ese pensamiento. Lamentablemente el pueblo de Dios no compartía la visión de Dios. Y cuando el pueblo de Dios quiere hacer lo que le da la gana, cuando el pueblo de Dios quiere su propia visión, ¿sabe qué pasa? El pueblo perece en el desierto. El pueblo se minimiza, el pueblo se divide, el pueblo se extravía. Entra la necesidad. Pero una vez que Israel lo entendió, ya no a través de Moisés, sino a través de otro gran hombre que se levantó llamado Josué. Una vez que aquella nueva generación asumió la responsabilidad que el pueblo de Dios tiene, que es hacer la voluntad absoluta de Dios, fueron y poseyeron para el Señor. Y Canaán cayó. Y Canaán fue poseída por el pueblo de Dios, porque el poder de Dios estaba respaldándolos. Haciendo nuestra voluntad, caminando en nuestras fuerzas, haciendo lo que creemos o no creemos, vamos a desfallecer porque no va a haber provisión divina. Pero si nosotros nos ponemos de acuerdo y nos metemos a buscar la voluntad de Dios, quiero decirle que nunca va a faltar la provisión en esta iglesia. Quiero decirle que se cumplirá al pie la promesa que Dios dio a través del profeta Joel. Lo segundo que quiero decirle que se encuentra cuando se ayuna y se ora, según lo que miro en Antioquía, no solamente es que encontraron la voluntad de Dios para lo que Dios quería de esa iglesia, sino también que había una imposición preciosa cuando se imponía manos. Había el respaldo de Dios cuando se daba la imposición de manos en la obra. Lo primero era lo primero. Y lo primero era el ayuno y la oración antes de imponer manos. Mire qué interesante. Lea conmigo lo que dice el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, imponían manos, no antes. Se repite lo mismo. Esta gente, cuando entendía el asunto de no imponer manos con ligereza, lo visualizaban desde una perspectiva tan espiritual que ellos eran guiados por el Espíritu porque venían de una sumersión que les daba el ayuno y la oración.
Y sabían a quién imponer y por qué imponer. Y como iglesia tenemos que buscar esto. Como iglesia tenemos que desear esto. ¿Sabe, mi hermano? Hay personas que no entienden el asunto de la imposición de manos. Y aunque este sermón no habla sobre este punto, quiero hacer pequeña referencia. Quiero decirle que la imposición de manos en el Antiguo Testamento era un acto mediante el cual se simbolizaba un derramamiento de bendición para la persona a quien se le imponía la mano. Hoy en día tal vez usted no lo entiende. Nosotros en Occidente tal vez no lo miramos de esta manera. Pero en aquel entonces, cuando se hablaba de imposición de manos, óigame, mi hermano, la gente entendía que ahí se iba a derramar una especial bendición sobre aquel que se oraba, sobre aquel que se le imponía la mano. Lo podemos mirar en Génesis 48, puede ver el texto en su casa. Como un hombre precioso de Dios llamado Moisés, como un hombre precioso de Dios llamado Moisés impone mano sobre aquel que iba a tomar la batuta sobre Israel. No solamente lo vemos en el caso de Moisés, lo vemos también en el caso de Jacob, cómo bendice a sus hijos imponiendo manos. Yo creo en la imposición de manos porque no es algo inventado de nosotros los hombres, es algo que viene de Dios. Usted tiene que creerlo. Usted tiene que tomarlo y renacer, tiene que creer en la imposición de manos. Pero es una imposición que está basada, que viene sobre una sumersión por medio del ayuno y la oración. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesucristo poniendo las manos sobre los niños. No me venga a decir que solo era algo del Antiguo Testamento. El mismo Jesucristo, quien es, escuche lo que le voy a decir, nuestro gran ejemplo, lo hace, lo hizo. Usted lo ha leído en los evangelios. Mateo 19 lo cuenta. Y los niños venían y él los bendecía. ¿Cómo? Poniendo las manos sobre ellos. Así que la imposición de manos es algo bíblico. Y la iglesia Renacer tiene que practicarlo. Pero tiene que practicarlo a través de un ayuno, a través de oración constante. La imposición de manos cede autoridad. Escuche lo que le voy a decir. Présteme atención a esto un minuto. La imposición de manos cede autoridad. La Biblia dice que en Antioquía a Pablo y a Bernabé le impusieron las manos los ancianos de la iglesia de Antioquía, cediéndole autoridad, diciendo: ellos van en nombre del Dios Todopoderoso, pues el Espíritu Santo nos lo ha pedido que lo hagamos. La imposición de manos cede autoridad. La imposición de manos sana al enfermo. La imposición de manos bendice al hermano o a la hermana. La imposición de manos provoca, busca incluso la llenura del Espíritu Santo. Pero para que esa imposición sea poderosa, tiene que haber un respaldo de ayuno y de oración antes de hacerlo. Tiene que haber un respaldo de Dios. Porque el que impone la mano no le impone en nombre personal, sino en nombre del Dios de los cielos lo está haciendo. Y para poder saber eso, ese hombre, ese ministro, esa ministra, tiene que estar metido en ayuno y en oración. Tiene que estar metido en esa sumersión constante de la búsqueda de la voluntad divina de Dios para su vida y para la iglesia. Hay una verdadera cobertura sobre el líder de la iglesia cuando este líder, cuando esta sierva se mete en ayuno y oración buscando la voluntad de Dios. Y entonces usted podrá poner mano con autoridad, porque sabrá la voluntad de Dios, porque Dios estará respaldando lo que Él está pidiendo que haga. La iglesia de Antioquía encontró en el ayuno y la oración una herramienta preciosa para descubrir la voluntad de Dios. La iglesia de Antioquía descubrió en el ayuno y la oración una herramienta bellísima para imponer mano con autoridad. Y la iglesia de Antioquía, en tercer lugar, descubrió en el ayuno y la oración que se echaban fuera los demonios. Usted sabe que esto no es algo muy practicado en muchas iglesias. Usted sabe que muchas iglesias no creen, o si lo creen no lo practican, el asunto demoníaco. Y esta mañana quiero decirle, mi hermano, que así como existe el Dios Todopoderoso, también existe Satanás y sus demonios. Hay cierto grupo que predica o que dice que Satanás fue destruido. Quiero decirle
que él ha sido vencido, pero él sigue dando lata, como dicen en mi país. Satanás y cientos de demonios siguen gobernando todavía este planeta. Si no me lo quiere creer, mire la televisión y escuche las noticias. Alguien preguntaba en dónde estaba Dios. Quiero decirle que detrás de todas esas obras terribles, no es Dios el que está, sino Satanás y cientos de demonios que controlan este planeta. Dice la Biblia que Jesucristo, caminando en esta tierra, fue tentado por el mismo Satanás. Y una de las tentaciones que recibió Jesús de parte de Satanás fue la siguiente: híncate, adórame y todo lo que es mío te lo daré. Y hablaba de los reinos de esta tierra. Hablaba de este sistema de maldad que gobierna este planeta. Es por eso que los homosexuales se están casando. Es por eso que las lesbianas se están casando. Es por eso, mi querido hermano, que existen cientos de miles de millones de abortos diarios solamente en este país. Porque el que controla esto es Satanás. Cientos de demonios controlan los aires. Existe lo demoníaco, existe la posesión demoníaca. Muchos científicos no creen en esto. Muchos hombres de letra dicen que estos son problemas mentales. Escúcheme, póngame atención un minuto. Que lleva a un muchacho de 20 años a matar niños de 6 y 7 años. No me vengan con problemas mentales. Conozco muchas personas con problemas de esquizofrenia que se agreden a sí mismos, pero nunca han tocado niños, nunca les han disparado a bebés. La única respuesta, lo único que creo, es un poderío satánico en estos individuos. Deme usted una respuesta. Busque usted una respuesta a eso. Existe la posesión demoníaca. Quiero decirle esta mañana, escúcheme, póngame atención, que hay personas que están poseídas de demonios, porque así trabaja Satanás. Esto no solamente usted lo ve en los tiempos de Jesucristo. Esto no solamente usted lo ve cuando Jesús caminaba en la tierra por acá. La Biblia dice que los demonios venían y se presentaban delante de él, y ante la palabra de autoridad de Jesús, ellos salían. Tenemos muchos ejemplos. Usted me dice, los tiempos han cambiado. Bueno, los tiempos han cambiado, no para mejor, más bien para peor. Satanás sigue siendo el mismo y su trabajo destructivo sigue siendo igual. ¿Y qué hace la iglesia de Cristo? ¿Ignorar esto? ¿Qué no dice Joel? ¿Qué no profetizaba este hombre? Que la iglesia tendría poder sobre toda mentira del diablo. ¿Acaso el mismo Jesucristo no lo dijo en su palabra? Que teníamos el poder de reprender, de echar fuera demonios. ¿Por qué no lo practicamos? ¿Sabe por qué? Porque muchos cristianos nos da miedo. Porque a muchos cristianos, cuando se nos habla de demonios, nos ponemos a temblar. Hermano, mire, una iglesia respaldada en el poder de Dios hace que los demonios tiemblen. Pero ¿por qué entonces muchas veces, si hay un acto de posesión demoníaca en la iglesia, todo el mundo corre? Todo el mundo se preocupa y nadie sabe qué hacer. Porque tal vez esa iglesia no tiene el respaldo de Dios. Porque tal vez esa iglesia no ha creído, no ha entendido el llamado que tiene en Cristo, el poder del Espíritu Santo en ella. Yo estoy seguro que en Antioquía los demonios serán expulsados. Yo estoy seguro que en Antioquía, como en Jerusalén y en aquellas iglesias nacientes, el poder de Dios hacía que demonios que estaban poseyendo a personas salieran. ¿Sabe por qué? Porque ellos vivían sumergidos en el Señor. Porque había respaldo divino, mi hermano, mi hermana. Y esto se daba a través del ayuno y la oración. En una ocasión, el libro de Mateo, allá en el capítulo 17, cuenta una historia muy interesante. Dice que los discípulos de Jesús estaban reprendiendo demonios. Pero llegó un muchacho con un padre, y este joven tenía un demonio. ¿Y sabe qué es lo interesante de la historia? Que dice que aquellos apóstoles, por más que le echaban fuera, no salía. Jesucristo llegó y con autoridad, ¿qué hizo? Reprendió el demonio y el demonio se fue. Y no solo reprendió el demonio, y esto es interesante, iglesia, escuche. No solo reprendió el demonio, reprendió a sus discípulos y les dijo: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes?
¿Sabe que nosotros como iglesia muchas veces queremos que Jesús, el que está intercediendo a la par del Padre, esté aquí para que Él se encargue de reprender los demonios? Porque nosotros, pastor, de eso no me hable. Eso me asusta, eso no es conmigo, eso no es para mí. Entonces, ¿qué es para usted, mi hermano, mi hermana? Que eso lo haga aquel, que eso lo haga el diácono, que eso lo haga usted, pastor. Yo contento el domingo vengo, escucho la predicación y luego me voy. Esa es la vida pasiva que el Renacer no tiene que practicar. ¿Sabe qué es la voluntad de Dios? Que en esta iglesia todos los que estemos tengamos el poder de Dios para reprender cualquier demonio en el momento que se presente, cuando se presente. Pero para hacer eso tiene que haber, ¿qué cosa hizo? Ayuno y oración. Porque fue el mismo Jesucristo, después de reprender a sus discípulos, que les dijo: no entienden que hay demonios, hay un tipo de demonio por su bravía, por su autoridad y poder, porque los demonios tienen niveles de autoridad. ¿Sabía usted eso? Y hay ciertos demonios que no salen sino con ayuno y oración. Lo dice ahí el texto, ¿no lo dice? ¿Lo ha leído usted ahí en Mateo? ¿Lo ha visto usted cómo lo cuenta el Señor, cómo lo trae el Señor? Léalo en su casa. El capítulo 17 cuenta la historia. Hay demonios que ocupan ayuno y oración. Ahora, esto es interesante. Quiero poner esto claro un minuto, mi hermano. No quiero que se me confunda usted mucho. Cuando tú te sumerges, cuando tú buscas al Señor a través del ayuno y la oración, y comienzas a tener una relación con Dios, porque el ayuno y la oración lo que buscan, póngame atención un minuto, es que su relación con Dios se haga más fuerte. El ayuno y la oración son herramientas que nosotros tenemos para acercarnos a Dios, conocer a Dios, y al conocer a Dios, entender el poder que viene de Dios y pasa sobre nosotros. ¿Me está entendiendo lo que quiero decirle? Cuando usted se mete a ayunar, cuando usted se mete en oración, usted no está haciendo otra cosa sino saboreando a Dios, conociendo a Dios. El problema de muchos es que tenemos a Dios muy alejado de nosotros. El problema de muchos es que no conocemos hasta dónde llega el poder sobrenatural de Dios. Es por eso que muchas veces preferimos cualquier cosa antes que llegar y pedírselo a Dios. Porque tenemos un Dios muy pequeño, un Dios de llavero. Cuando nos metemos a través del ayuno, cuando nos involucramos en ayuno, cuando nos involucramos en oración, cuando metemos nuestro cuerpo y quebramos nuestra carne a la voluntad de Dios, comenzamos a descubrir qué gran Dios tenemos. ¿Está conmigo? Cuando usted entiende esto, usted entiende que este asunto es un asunto de autoridad. En el tanto usted conozca la autoridad que Dios tiene y la autoridad que Dios a usted le ha delegado. Y esto es lo que hace el ayuno. El ayuno no es que a usted le da mazos superpoderosos espirituales. No crea que si usted va a ayunar 40 días, usted va a ser un superpoderoso. No es eso. Cuando usted se mete en ayuno y oración, lo que va a ocurrir en usted es que usted va a descubrir qué gran Dios poderoso usted tiene. Y entonces usted no va a dudar en invocar el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Alguien lo está entendiendo esta mañana? ¿Ah? ¿Sabe qué es fe? Fe es creer en el poder de Dios. Fe es creer lo que Dios es posible de hacer. Pero nosotros dudamos porque no conocemos qué gran Dios tenemos. El ayuno busca que conozcas a Dios. El ayuno te mete a una relación personal más íntima con Dios. ¿Lo está usted entendiendo? Cuando usted comienza y entra en ese nivel, usted comienza a entender que Dios tiene toda autoridad. ¿Lo está entendiendo? Cuando usted se mete en este nivel, usted logra entender lo que dice Mateo 28. ¿Se acuerda usted lo que dice el escritor allá en el versículo 18 del capítulo 28? Cuando Jesús
se acercó a los discípulos después de haber resucitado y dijo algo importantísimo. ¿Qué dijo? Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. En ocasiones parece que la iglesia de Cristo no conoce esta verdad, porque no conoce al Cristo del poder, le repito. Y el ayuno te lleva a esta verdad. Te hace entender lo que Dios es capaz de hacer, mi hermano. No sé si alguien lo está entendiendo esta mañana. Tenemos que entender lo que Dios es capaz de hacer. Tenemos que entender lo que Dios puede hacer. No minimices a Dios. Dígale al que está a la par, no hagas menos a Dios. Dígaselo con autoridad. Tenemos que saber qué grande Dios tenemos. Mire cómo somos nosotros, hermanos. Lo he dicho muchas veces, lo repito este domingo. Creemos más en la señora aspirina que en el poder de Dios. Mire si hemos minimizado a Dios, que creemos más que en Dios, en una píldora pequeña que en el Dios de los cielos. Muchos de ustedes creen más en la señora Alcacelser que en el Dios Todopoderoso. ¿Habrá algo imposible para Dios? Dice la Escritura. Y si sabemos que no hay nada imposible para Dios, ¿por qué dudamos? ¿Sabe por qué? Porque tenemos un conocimiento meramente platónico. Tenemos un conocimiento meramente acá, de arriba, del seso. Pero no hemos visto el poder de Dios. El ayuno, la oración te muestran el poder de Dios, te lo repito. El ayuno y la oración te muestran lo que Dios es capaz de hacer en tu vida. ¿Cuántas personas han llegado a mí diciéndome, pastor, es que no puedo soltar este vicio, no puedo soltar esto, no puedo soltar aquello? Métase en ayuno y oración para ver si usted no es capaz en el nombre del Señor, porque va a descubrir el poder de Dios. Y cuando tú descubres lo que Dios es capaz de hacer, usted no va a dudar. ¿Me está entendiendo? A ver si se los pongo de esta manera. Imagínense que aquí hubiesen unas pesas. ¿Todos saben qué son pesas? Imagínense que hubiesen unas pesas de 400 libras. ¿Cuántos son capaces de levantar 400 libras aquí en esta iglesia? No, sin mentira, mi hermano. Me encantaría haber traído 400 libras de peso. ¿Usted cree que yo puedo levantarlas? ¿Sabe por qué usted no cree que yo puedo levantar 400 libras de peso? ¿Quiere que le diga por qué usted no cree que yo puedo levantar 400 libras de peso? ¿Alguien quiere que se lo diga? ¿Lo digo o no lo digo? Pues digo yo, porque nunca me ha visto levantarlas. ¿Cierto o mentira? 400 libras de peso es mucho. Duplica el peso de muchos de nosotros. Pastor, eso es mucho peso. Pero su duda, escúcheme lo que le voy a decir. Su duda radica en que usted a mí nunca me ha visto levantar 400 libras de peso. Porque si usted me hubiese visto a mí levantar 400 libras de peso, usted me hubiera dicho, pastor, usted las puede levantar. ¿Por qué? Porque ya lo he visto levantarlas. ¿Cierto o mentira? Escúcheme, póngame atención. ¿Sabe por qué mucha gente en la iglesia no cree que Dios es capaz de sanar siquiera un dolor de cabeza? Porque nunca han visto a Dios sanar un dolor de cabeza. ¿Sabe por qué mucha gente le cuesta creer que Dios es capaz de hacer grandes milagros y prodigios, como dice Hechos que se hicieron? Porque nunca han visto a Dios hacerlo. Y por eso dudan. Y la duda es falta de fe. Y por eso Jesús reprendió a sus discípulos y les dijo, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Porque el problema de los apóstoles es que ellos dudaban del poder grande que viene de Dios. Y cuando tú dudas del poder de Dios, tú no puedes ver la obra divina. Tú no puedes ver el milagro. Porque tu duda te aparta del poder de Dios. ¿Alguien lo está entendiendo? Y el ayuno y la oración. Y el ayuno y la oración. ¿Sabe qué hacen? Te muestran a Dios. Vas a poder ver a Dios haciendo cosas increíbles. Proezas nunca antes vistas. Hace unos días atrás o unos meses atrás, escuchaba un testimonio bellísimo de un hombre que es pastor, pero también es médico, es doctor. Y él contaba cómo él aprendió a creer en el Dios que hace cosas increíbles, sobrenaturales. Dice que andaba en una campaña evangelística en el Ecuador. Y él fue de médico, pero no tanto para ejercer medicina, sino para apoyar la campaña. Y dice que en un momento increíble de la campaña,
delante de sus ojos, él comenzó a ver milagros sobrenaturales. Decía él, yo como médico no como cuento ajeno. Si yo como médico no creo en lo que la gente me dice en cuanto a un problema de enfermedad, porque soy médico, yo sé lo que es y lo que no es, decía. Pero pastor, delante de mis ojos, yo miré a una persona y vi el problema médico que tenía, la enfermedad que tenía. Y delante de mis ojos, cuando se desató la palabra de Dios, delante de mis ojos comencé a ver una sanidad. Comencé a ver lo sobrenatural. Comencé a ver el mover de Dios. ¿Y sabe qué dice este médico? Y entonces creí. Y eso es lo que nos falta a nosotros, ver para poder creer. Corazón, Jesús llegó un día y le dijo a sus discípulos: bienaventurados los que sin ver creen. Porque nosotros, lamentablemente, tenemos que ver para creer. ¿Cierto o mentira? A ver, dígame si no es cierto. ¿Sabe por qué usted no va y ora por un enfermo muchas veces? Y si lo hace, hay más duda en usted que el poder de Dios. Porque usted tiene que ver para creer. Bienaventurados los que sin ver creyeron. El ser humano, más del 90 y pico % de los seres humanos, no se sienta mal, porque es más del 90 y resto % de los seres humanos que tiene que ver primero para poder creer. El ayuno y la oración te muestran, te enseñan, te revelan lo que Dios es capaz de hacer. El ayuno y la oración, cuando se mezclan, te muestra que Dios es poderoso para echar fuera todo demonio. Que tenemos autoridad para pisotear las huestes de Satanás. Pero nos falta sumersión. En la iglesia de Antioquía, no solamente los demonios eran echados fuera. ¿Sabe qué? Habían sanidades, como le estoy hablando. Se daba milagros de sanidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo había prometido en el libro de Joel. ¿Alguien cree que eso es cierto? ¿Alguien cree esta mañana que Dios es un Dios de sanidad? ¿Sabe? Es triste pensar que hay personas que creen que Dios no hace sanidades hoy en día. ¿Sabe quiénes son los que creen que Dios no hace sanidades hoy en día? Personas que viven del vientre y no viven del ayuno y la oración. Personas que nunca se han dado la tarea de probar quién es Dios. Por eso les es más fácil creer que ya los milagros no están en medio de nosotros. Quiero decirle esta mañana que el Dios que profetizó con Joel sigue haciendo hoy en día proezas, milagros, cosas nunca antes vistas. Pero para eso tenemos que meternos en ayuno y oración. Tenemos que coger las cosas en serio. El cristianismo debe de tomarse en serio tal cual es. Y para que esto se dé, usted tiene que tener cada día una mejor relación con Dios. Y le repito, esa es la idea del ayuno y la oración. Esa es la idea del ayuno y la oración. La palabra del Señor no miente. El libro de los Hechos cuenta, no una ni dos, muchas veces milagros sobrenaturales hechos en nombre del Dios de los cielos. Muchos milagros. Cojos que eran sanados. Hombres eran levantados en el poder de Dios después de haber tal vez vivido toda la vida arrastrándose como culebras por un problema de invalidez, etcétera, cual fuese. Y estos hombres llenos de Dios oraban para que los enfermos eran sanados. No era un asunto solamente con Pedro ni con Pablo. Toda la iglesia de Cristo lo sabía, lo practicaba, lo vivía. Para Antioquía como para Jerusalén y las otras iglesias, el asunto de imponer manos y orar por los enfermos no era un problema, era algo diario. Porque esta gente vivía metida en el Señor. Nosotros cuando pensamos en la iglesia primitiva como la llamamos, o la iglesia del siglo I, siempre la vemos como una iglesia poderosa, ¿cierto o mentira? Oh, gloria a Dios, mire ese pasaje tan lindo.
de Hechos capítulo 2, que nos cuenta cómo cayeron, óigame, como en forma de lenguas de fuego sobre aquella gente, la unción del Espíritu ese día. Y Pedro, un tipo áspero, un tipo de poca palabra, en el poder del Espíritu Santo, se levantó y dio una predicación donde cientos y miles recibieron a Jesús como Salvador ese día. Y uno dice, wow. Y todos lo tenían en común. Y había una unidad increíble. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué pasaba esto? Porque esta gente vivía metido en la presencia del Señor a través del ayuno y la oración. Lea Hechos 2. Lea el libro de los Hechos y mire cómo esta iglesia, si algo hacía, era buscar el rostro de Cristo. Y cuando tú buscas el rostro de Cristo, tú vas a encontrar el rostro de Cristo. Vas a descubrir quién es Él. Vas a ver su poder. ¿Alguien está entendiendo esta mañana? Pero ¿sabe qué le pasa a la iglesia del siglo XXI? ¿Quiere que le diga cuál es nuestro problema? La televisión, el mucho trabajo, el mucho fútbol. ¿Quiere que le siga diciendo? Hay una lista increíble. Hermano, póngame atención un minuto. Tenemos como sociedad un problema. Pasamos en tantas cosas que no tenemos tiempo para buscar el rostro de Dios. ¿Sabe por qué nosotros no ayunamos? Porque no aguantamos media hora de dolor de estómago. Hay gente que cuando piensa en el ayuno dice, no, Dios mío, ¿por qué tienen que predicar sobre esto? Pastor, ¿qué no dice la Biblia? Que estamos en el tiempo de la gracia, que ya no más sacrificios. Vea, le voy a decir una cosa, mi hermano. Estamos en el tiempo de la gracia, pero no en el tiempo de la sinvergüenzada. Y hay muchos cristianos que son muy, pero muy sinvergüenzas. Quieren todo y nunca buscan nada. Queremos la bendición. ¿Cuántos quieren la bendición? Aleluya. Dígame alguien amén. Busca la bendición. ¿Y sabe cómo se busca la bendición? Métase en ayuno de oración este 2013 para ver si no llega la bendición a su casa. Oh, pero queremos la bendición, pastor, gloria a Dios. Y yo me pongo a decirle, diga las palabras, repítalas. Y hay algunos que ni siquiera eso. Tan sencillo como llegar y decir, Señor, yo declaro que este 2013 es año de bendición para mi vida. Ni siquiera eso pueden decir algunos. Y mientras yo les pido que repita, algunos bajan la cabeza y hacen así. Ni siquiera eso. Ah, pero tú quieres la bendición. Pero no te está costando nada. No, pero pastor, no dice la Biblia que ya es tiempo de gracia y vuelven luego con la gracia. ¿Sabe de qué habla la gracia? De que tú tenías que estar en el infierno y ahora tu nombre está escrito en el libro de la vida. De eso habla la gracia. Pero ¿sabes qué también hay aquí en este libro precioso llamado la palabra de Dios? Una enseñanza de que nada es gratis, todo cuesta. Dice que está la par, nada es gratis, todo cuesta. Tengo 2 hijas. ¿Quiénes conocen a mis 2 hijas? Marielita me dice un día, papi, ¿por qué no se compra este traje entero? Mi amor, no hay pelo para comprar eso, decimos en mi país. No. Pero papi, se le ve bonito. Sí, mi amor, pero esto vale X cantidad de dinero. Entonces cuando la veo que la mujer anda con el traje entero bajo el brazo. Yo, mamita, no puedo comprarlo. Yo lo quiero para ti, cómpratelo. Pero mi amor, no tengo el dinero. En ocasiones está en mi casa y me dice, papá, yo quiero que salgamos de shopping hoy. Y por alguna razón extraña, todos los días quieren shoppings. Obviamente solo eso pasa en mi casa. Yo sé que en las casas de ustedes no pasa eso. Solo en mi casa. Yo digo, mi amor, lo que pasa contigo es que tú no sabes que las cosas cuestan. Mi amor, lo que pasa contigo es que tú crees que el dinero se da en los árboles. No, y ni así, porque ahora no hay ni hojas en los árboles, ¿verdad? Pero ¿ha notado que en ocasiones los niños no tienen una idea del dinero ni cómo administrarla? Porque no saben lo que es el dinero.
No saben lo que cuestan las cosas. ¿Sabe qué hace un desperdiciado? ¿Sabe por qué hay gente que es desperdiciada? Porque no sabe lo que cuestan las cosas. Y por eso desperdician, ¿cierto o mentira? Ahora, ¿por qué le digo esto? Quiero decirle o le intento explicar que si tú quieres la bendición, que si tú quieres el mover de Dios, vas a tener que pagar un precio, porque todo tiene un precio, las cosas cuestan. Tu salvación costó la vida de Jesús. Así que no me vengas a decir que quieres mucha bendición sin que te cueste nada, porque todo cuesta. Porque hay que hacer sacrificio. Porque la Biblia me invita, no solo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, a traer sacrificio a Dios, fragante, agradable a Dios. ¿Alguien está entendiendo? Tenemos que aprender a traer sacrificio, a dar sacrificio. ¿Y sabe qué es un sacrificio? Algo que se da y no se regresa, no se recibe de nuevo, no se trae con uno. Póngame atención un minuto. ¿Sabe lo que es una ofrenda? ¿Sabe lo que es un sacrificio? Es algo que se da y no se recibe, no se recoge para traerse de regreso para atrás. ¿Cuántos aquí? Bueno, no levante la mano porque es un asunto usted con Dios, pero dan sus diezmos. Y usted llega a dar el diezmo y no está a la salida pidiéndome el diezmo de regreso. Pastor, es que quiero que me devuelva el diezmo que di ahí. Porque ya cumplí con darlo, ahora devuélvamelo a mí. Porque usted trajo la ofrenda. Porque el diezmo es una ofrenda, se lo he dicho antes, ¿cierto o mentira? Y una ofrenda o un sacrificio es algo que se da. En el Antiguo Testamento, póngame atención, en el Antiguo Testamento traían el corderito y lo dejaban, lo sacrificaban a Dios. No decía, ok, ya traje el corderito, vamos viaja, agarra el cordero que nos regresamos. Daban, lo entregaban. Ahí lo dejaban. ¿Sabe, mi hermano? Escúcheme. No es muy diferente hoy en nuestros días. Dios pide que tú y yo demos sacrificio, demos ofrenda. Paguemos un precio. ¿Y sabe por qué Dios demanda un precio? ¿Sabe por qué Dios pide que paguemos un precio? Para que aprendamos, escúcheme alguien lo que voy a decir, para que aprendamos que todo tiene un costo. Porque cuando a usted todo se lo dan gratis, usted no valora lo que usted tiene, o me equivoco. Dele un hijo todo y se convertirá en un malcriado. Dele un hijo todo lo que le pide. Óigame, y ese chamaco después usted me va a contar cómo se le hace. Pero usted le enseña que las cosas cuestan y le enseña responsabilidades. Y usted era un gran hombre de ese muchacho o de esa señorita. Y Dios quiere hacer lo mismo. Nos está enseñando a traer ofrenda, a traer sacrificio, a entregar algo para que descubramos que todo tiene un precio. Y el ayuno y la oración son una ofrenda que se le dan a Dios. Y cuando usted dice, yo voy a ayunar hasta las 11 porque sé que después de las 11 no me duele la tripa, usted no está dando nada. Pastor, ¿hasta qué horas tengo que ayunar? Da la ofrenda, da el sacrificio para que Dios esté agradado. ¿Alguien está entendiendo lo que quiero decir? Porque si usted no da lo que no le costó, a usted no le duele. ¿Ah? Usted no dio nada. Usted no da la ofrenda del hermano que está a la par. Usted tiene que dar su ofrenda. Porque si usted da la ofrenda del hermano que está a la par, a usted no le duele. El que le duele es al hermano que está a la par. ¿Cierto? Y como iglesia tenemos que aprender a darnos en sacrificio para ver el poder de Dios. Porque Dios de una u otra manera nos lo está demandando. Él dice que si queremos conocerlo, vengamos con una ofrenda delante de Él, pero que esa ofrenda sea agradable a Dios. El ayuno es una ofrenda que se le entrega a Dios. El ayuno es una ofrenda que se le da al Señor. El ayuno y la oración son ofrendas, porque aquí usted no me va a decir que ayunar no cuesta, porque ayunar cuesta. Y si alguien me dice que ayunar no cuesta, es que nunca ha ayunado.
Hay días que usted no come todo el día por X problema. Ese día que se enojó con su mujer, ¿se acuerda usted que lo dejó sin comer todo el día? Pero usted de colerón no comía. Y la mujer le decía, ¿tenés hambre? No tengo hambre. Nomás por orgullo, ¿cierto? Señor, ¿a quién le estará hablando Dios? Digo yo, ¿no? Por orgullo usted decía que no tenía hambre, pero hoy sentía el chispero que se le reventaba. Y ese día no comió. O muchas veces usted, que le encanta el dinerito y que trabaja no 40 horas, sino 70, 80 horas por semana. Y usted trabaja 12, 13, 15 horas diarias y quizá con 2 tacos comiéndoselo porque hasta le pagan por producción. A usted ese día no le duele la tripa porque el deseo de hacer más billete le quita hasta el hambre. Hello. Pero el día que usted diga, hoy voy a dárselo al Señor, aleluya. Mire, hermano, no son las 9 de la mañana, usted siente que el tripero se le revienta. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque usted está entregando una ofrenda a Dios y la carne no quiere que lo haga. Y el demonio no quiere que usted lo haga. Porque esa ofrenda tiene que ser agradable, tiene que doler, tiene que costar. Y usted dice, yo sé que cuando ayuno, porque un día intenté ayunar y yo sé que a las 9:30 ya me duele la tripa. Pero yo recuerdo que el primer break time en mi trabajo es a las 9. Señor, voy a ayunar hasta las 9, aleluya. Hermano, usted siempre lo hace, no sea sinvergüenza. Usted no va a entregar nada, usted no va a conocer quién es Dios, ni le va a entregar nada a Dios, porque usted está acomodando las cosas a su conveniencia. Eso no es ofrenda. Y el ayuno es una ofrenda. ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien está comprendiendo lo que digo? David lo dijo de esta manera: no daré ofrenda a Dios que no me cueste. Ese es el eslogan que vamos a usar este año 2013. No daremos ofrenda a Dios que no nos cueste en esta iglesia. Hermano, yo estoy cansado de estar viendo lo mismo en esta iglesia y quiero ver cosas diferentes. Y para ver cosas diferentes vamos a hacer cosas diferentes. Porque si hacemos siempre lo mismo, tendremos siempre lo mismo. ¿Sabe qué quiero yo que Renacer haga? Yo quiero que Renacer sea una iglesia poderosa en la voluntad de Dios. Yo quiero que Renacer, óigame, sepa qué quiere Dios para ella. Yo quiero que Renacer sea una iglesia donde se impongan manos y el poder sobrenatural caiga sobre aquellas personas que son embestidos con el ministerio de la imposición de manos. Yo quiero que en Renacer hayan milagros. Yo no sé usted, pero yo quiero que en Renacer hayan milagros. Yo no sé usted, pero yo quiero que en Renacer se dé la llenura del Espíritu Santo como nunca antes se ha visto. Yo no sé usted, yo lo quiero. Óigame, pero para que esto ocurra, tenemos que hacer lo que no hemos hecho. Para que esto ocurra, tenemos que hacer lo que no hemos hecho. Tenemos que ir donde no hemos ido. ¿Alguien está entendiendo lo que quiero decir? Porque si hacemos lo que hicimos en el 2013, en el 2012, gracias, no vamos a tener en el 13 nada de diferencia. Si hacemos lo mismo que hicimos en el 2011, va a seguir lo mismo. Yo no estoy satisfecho como pastor, porque yo siento que estoy falto delante de Dios. Yo siento que no se ha hecho lo que Dios quiere que se haga aquí. Y me siento mal con Dios. Yo no sé cómo se siente usted, pero yo me siento mal. Me siento falto. Y esta predicación no viene porque no había que predicar y Dios la puso por ahí o yo la encontré botada por aquel lado. No, viene porque es la voluntad de Dios hacer algo diferente aquí en Renacer, para ver algo diferente en este 2013. Yo estoy cansado de ver sillas vacías. Estoy cansado de verlas. Yo quiero ver sillas llenas. Yo quiero que se cumpla lo que dice el libro de los Hechos, cuando cuenta la palabra y Dios añadía a la iglesia aquellos que deben de ser salvos. Yo quiero que eso ocurra aquí. Yo quiero que en Renacer ocurra lo que dice el libro de los Hechos, cuando dice y todos tenían todas las cosas en común. Yo quiero que eso pase. Yo no estoy satisfecho cuando yo miro que todos se comen a todos. Yo digo que todos tengamos todos en común mejor. ¿Alguien entiende? You understand, dijo un gringo. Se lo predico en chino si no me lo entendió en castellano.
Se lo predico en japonés si no me lo entienden en castellano. Toyota, Suzuki, Samurai, Kawasaki, Honda. Y el que tenga oído para entender que entiende, y el que no, que se haga el ruso. ¿Queremos algo diferente, iglesia? Hagamos algo diferente. ¿Queremos algo más poderoso? Hagamos algo diferente. ¿Queremos que lo que dijo Joel sea aquí? Hagamos lo que hizo la iglesia primitiva. Metámonos en ayuno y oración. Ese es el reto. Ese es el reto. Oh, mi hermano, le vuelvo a repetir, ¿le va a doler la tripa? Sí, le va a doler. Yo no le voy a decir esta mañana una mentira. No, hermano, aleluya. Usted ore en la mañana y diga, Señor, que no me duele esta tripa. Va a ver que no me va a doler, hermano. Nunca le va a doler tanto como ese día, se lo aseguro. ¿Sabe por qué? ¿Quiere que le diga por qué le va a doler la tripa? Porque Dios quiere que le des algo que te cueste. Porque si Dios dice, ay sí papito, que no le duele el estómago, pregunto, ¿qué estás dándole a Dios? ¿Así cualquiera? Hello, así cualquiera. ¿Sabe por qué cualquiera no ayuna? Porque el estómago duele. Porque de todo te antojas el día que ayunas. Hermano, ese día el diablo va a poner 50,000 postres a aquellos que le gustan lo dulce. Hermano, ese día va a venir la chimichanga y el chimichango. Te va a visitar, va a tocar tu puerta. Las fajitas te van a golpear. Vas a recibir fragancia de 20,000 comidas. En el lonche, en el tiempo del lunch, para decirlo así muy gringo, en el tiempo del lunch, tú ahí con tu agüita orando a Dios, óigame, y se le van a poner en círculo los hermanos, los amigos, los compañeros, con 50,000 comidas increíblemente sabrosas. Y usted dice, Satanás, demonio, cochino. No meta a Satanás. Dios está permitiendo esto porque Dios quiere que le des algo que te cueste. No daré ofrenda que no me cueste, dijo David. ¿Sabe usted el texto? ¿Sabe lo que cuenta el libro Samuel? David de cabezón había cometido un error. Había hecho un conteo del pueblo que no era de la voluntad de Dios. Y por lo tanto había venido una peste. Porque toda cosa que se haga mal hecha traerá una consecuencia, ¿cierto? Mentira, de maldición. Y David llega y se arrepiente y busca a Dios. Y entonces Dios le dice, ve a tal terreno, a tal lugar y compra esa propiedad. Y llévame, ofréceme sacrificio ahí en ese lugar. Porque hermano, cuando tú encuentras la voluntad de Dios, no te puedes mover ni así tantico. Tiene que ser como Él quiere. Tiene que ser como Él quiere. Y David llega y va a aquel lugar. Y era el rey. Así que cuando llegó a aquel terreno y le habló al dueño del terreno, el dueño del terreno le dijo, no, mi señor David, porque David era rey, te doy, te regalo la propiedad. ¿Qué va a estar pagando usted? Usted es el Dios, es el rey de Israel, y la ofrenda va a ser para el Dios de Israel. Yo la regalo. Qué posición más linda la de ese hombre, ¿no le parece? David, no pagues por este terreno, yo lo voy a regalar. ¿Usted cree que a David no le sería bueno ese negocio? ¿Cuántos de ustedes dirían, uy, sí, está bien, gloria a Dios, ves qué bueno es Dios? ¡Ay, santo Dios está dando provisión, aleluya! No se equivoque, no se equivoque. Muchos de nosotros, si hubiéramos estado en el lugar de David, hubiéramos dicho, qué bueno está el negocio, Dios es bueno, ¿no ve? Me mandó aquí y ahora me está dando la propiedad, qué bueno es Dios. Dios te está probando. Por eso te digo, escúcheme lo que le estoy diciendo esta mañana. Si te metes en ayuno y la oración, ese primer día, ese segundo día, ese tercer día, hermano, usted va a recibir tentaciones de comer de todo lado. Dios se está probando hasta dónde quieres realmente buscar su rostro. Hasta dónde quieres realmente agradarlo. Hasta dónde quieres ver lo sobrenatural en tu vida. ¿Alguien está escuchando lo que estoy diciendo esta mañana? Y llegó el muchacho, el dueño del terreno, y le dijo, David,
Te regalo la propiedad para que le ofrezcas a Dios. ¿Sabe qué dijo David? No, voy a pagar lo que cuesta, lo justo, porque no daré ofrenda a Dios que no me cueste. Por eso este muchacho de amado David era agradable delante de Dios. Dígale que está a la par, no podemos dar ofrenda que no nos cueste. Dígale usted a alguien, no es tiempo de ser sinvergüenzas con Dios. Le hago una pregunta, ¿quieres ver el rostro de Dios? Paga el precio, sacrifica, lleva ofrenda delante de Dios que te cueste y vas a ver el rostro de Dios. Esto hacía Antioquía. Por eso en Antioquía, le repito, la voluntad de Dios era clara. Por eso en Antioquía, como en estas iglesias, había respaldo de Dios. Los demonios eran echados fuera, habían sanidades, habían milagros. Escúcheme algo más. Ahí, hermano, se daba la llenura del Espíritu Santo en la gente. Usted tiene que buscar ser lleno del Espíritu Santo constantemente. Renacer tiene que estar siempre llena del Espíritu Santo. Cuando estamos cantando, teclado, la batería, y los hermanos están así como que no les importa. ¿Sabe qué es lo que está demostrando? Que no hay llenura del Espíritu Santo. Porque una persona llena del Espíritu Santo, lo único que quiere hacer es alabar a Dios a puro pulmón, a galillo. ¿Alguien está escuchando? Yo estoy seguro que en los servicios de adoración en Antioquía, la gente salía afónica. ¿Cuándo has salido afónico de una iglesia? Te hago una pregunta. ¿Cuándo has salido afónico de la iglesia? Pero cuando andabas en el estadio, el otro día parecías un gallo fino, no podías ni hablar. Pero de la iglesia, ¿cuándo has salido afónico? ¿Has salido afónico por gritarle a los hombres? ¿Has salido afónico por gritar en el concierto? ¿Has salido afónico por gritar aquí o gritar allá? O hacer esto o hacer lo otro. Pero ¿cuándo le has entregado tu voz al Señor al punto de salir afónico? ¿Sabe por qué? Porque no tenemos llenura, por eso no nos está sucediendo esto. Yo el miércoles le decía a los que estaban aquí, hermano, yo no sé usted, pero soy un gritón para Dios. ¿Se acuerdan los que estaban aquí conmigo? ¿Y sabe qué creo yo, hermano? Si fui gritón en el mundo, ¿cómo no voy a ser gritón para Dios en el tanto glorifique al que vive? ¿Quiere que le diga algo más? ¿Quiere que le diga algo más? Dios quiere que usted abra la boca y usted se convierta en un gritón para Dios. ¿Ah? Deje de ser pasivo. Seamos activos. Metámonos a buscar en este 2013 la presencia de Dios. Hay un pasaje muy hermoso. Yo lo invito a que vaya ahí. Al libro de Marcos, capítulo 16. Con esto concluyo. Marcos, capítulo 16. Hermano, esto es palabra de Jesucristo. Esto no lo dijo Juan de los Palotes. Esto que está aquí no lo dijo Homero Simpson. Esto que está aquí no lo dijo Lionel Richie o alguna celebridad conocido por conocer. No lo dijo Alf para los que somos de los 80. No fueron los de Plaza Sésamo los que dijeron esto. No fue George W. Bush ni Barack Obama, lo dijo Jesucristo. Lo dijo el dueño de la iglesia. Lo profetizó a la iglesia. A usted y a mí no lo dijo el Señor. ¿Qué dijo, pastor? Y estas señales, ¿qué señales? ¿De qué señales hablaba Cristo en Marcos? Capítulo 16. ¿Sabe de qué señales? Estaba hablando lo que Él había hecho cuando caminó aquí en la tierra. De un Lázaro resucitado, de ciegos que veían, de cojos que caminaban, mudos que hablaban. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Lo dice ahí. ¿Lo está leyendo? Digo yo, ¿alguien está leyendo lo que estoy? ¿Será que lo estoy inventando yo? ¿O será que solo está en mi Biblia? Y estas señales seguirán a los que, ¿qué dice ahí? ¡Ah!
Ay, 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 párele ahí. A los que creen. A los que creen. A los que tienen la fe en creer. A los que quieren probarme, a los que me traen ofrenda para conocer quién soy yo. Y estas señales seguirán a ellos. A los atrevidos. Escúcheme esto. Y estas señales seguirán a los atrevidos, a los que son atrevidos, a los que quieren conocer quién soy yo, dice el Señor, a los que están dispuestos a aguantar, a los que están dispuestos a pagar un precio, a los que están dispuestos a pagar un precio, a los que están dispuestos a buscar mi rostro y pagar el precio por buscar mi rostro. No a los sinvergüenzas que vienen a que les prediquen bonito, no a los sinvergüenzas que vienen a sentirse que cumplieron con su religión, no a los sinvergüenzas que vienen a vivir más ese estado de pasividad que tanto han vivido. No, 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 no a ellos. A los que creen, a los que creen, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Lo dice aquí, alguien lo está leyendo. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. En otras palabras, prodigios. Prodigios increíbles. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué dice ahí? Y saldrán más chuecos, ¿verdad? Había un hermano que tenía una manota así grandísima y la tenía muy pesada. Y cuando el hermano oraba por uno, salía más enfermo que como uno llegaba, que salía con dolor, le mandaba así el manazo. Esa gente caía por el manazo nomás. De eso no habla. De eso no habla. De eso no dice. Está hablando del poder sobrenatural de Dios por medio de la imposición de manos, obrando en sanidades, en prodigios, en milagros. Buscando mi rostro me van a encontrar, dice el Señor. Pero buscando mi rostro, dígale al que está a la par, ¿estarás dispuesto a pagar el precio? Dígale a alguien, ¿estarás dispuesto a pagar el precio? Dígase usted mismo, ¿estaré dispuesto a pagar el precio? Usted vive quejándose, póngame atención. Usted vive quejándose de todos los problemas que tiene encima. Usted vive quejándose de todas las angustias que tiene encima. ¿Qué está haciendo para que la situación cambie? Si quiere un milagro de parte de Obama, por lo menos váyase para Washington a ver si le da chance el hombre que lo escuche. Si usted quiere que la ciencia médica le ayude, pues dé dinero a los médicos para que inviertan en laboratorio, yo no sé. Pero si usted cree que la respuesta está en Dios, comience a buscar el rostro de Dios, pero comience a dar ofrenda agradable a Dios, porque eso es lo que Dios pide. No venga a decir, pastor, a mí me parece, escuche lo que le voy a decir, con todo respeto, lo que a usted le parezca o lo que a mí me parezca como hombres, a Dios no le interesa. A Dios le interesa lo que Él dijo, porque Él quiere que se haga como Él pidió que se haga. Pastor, a mí me interesa. Yo creo que en la iglesia mejor así que editicos nos vemos más bonitos, porque si aprendimos en el nombre de Cristo, ya para eso. La voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios es que busquemos su rostro y el poder del Espíritu Santo se derrame en este lugar. Yo quiero que esta sea la Antioquía del siglo XXI. ¿Cuántos quieren eso? Digo, yo pregunté por casualidad, ¿cuántos quieren eso? Yo quiero que Renacer sea una Antioquía. Yo quiero que Renacer sea una Jerusalén. De estas iglesias llenas del poder de Dios. Si usted lo quiere, dígame amén. Y si usted me dijo amén, lo invito a que se meta en ayuno en este 2013. Ya me atrasé como 11 años, bendito sea el Señor. ¿Será que desde el 2001 Dios quería que lo hiciéramos? Vaya. Mire qué lindo. Y estas señales seguirán a los que creen. Fuera demonios, se hablarían nuevas lenguas, se harían prodigios, se harían sanidades. ¿No lo quiere creer? Hágame un favor. Todo aquel que no quiera creer esto, lo invito a que coja ahí en su Biblia, en el libro de Marcos, en el capítulo 16, y al contar 3 arranquemos las juntas. ¿No quiere creer eso? Lo invito a que arranque ese pedazo de la Biblia, porque de otra manera va a seguir en su Biblia. Y si sigue en su Biblia,
Es algo que usted tiene que hacer. ¿Cómo se lo pongo? Sumersión. Pero sumersión total. ¿Cuántos quieren esta iglesia llena? Yo la quiero. ¿Cuántos quieren ver que todas estas bancas estén llenas de personas? Yo lo quiero. Pero para eso ocupamos sumersión total aquí. Sumersión total. Este es el año del reto. Señor, le pregunté, ¿qué es el 2013 para renacer? Y guiado por el Señor, entendí, es el año del reto. ¿Qué reto? Tu reto, mi reto. Ese reto que nos invita a actuar según hemos creído. Si han creído, demuéstremelo, dice el Señor. Ese es el reto. Escuche lo que le estoy diciendo. Si has creído, comienza a actuar conforme has creído. Dice Dios, demuéstramelo. Paga el precio. Búscame. Es el año del compromiso. Es el año del desafío. El primer domingo del 2013 empezaremos una campaña evangelística en esta iglesia. Por 3 meses vamos a estar orando cada uno por 7 personas, así seamos adultos, jóvenes o niños en esta iglesia. Mínimo, usted conoce 7 personas que no conocen de Jesús. Por 3 meses vamos a estar orando, clamando a Dios por esas almas, pero también vamos a estar comenzando a compartir a Dios con esas personas. Primer domingo arrancaremos. Le hemos llamado campaña Andrés. Vamos a repetir lo que hizo Andrés. ¿Saben qué hizo Andrés? Trajo a su hermano a los pies de Cristo. Gracias, mamita, por preguntar. ¿A quién fue quien trajo a Andrés a los pies de Cristo? ¿A quién trajo a Andrés a los pies de Cristo? ¿Y quién era el hermano de Andrés? Simón Pedro. Simón Pedro. Ven con nosotros. Creo que hemos encontrado al Cristo, dijo Andrés. Pero no solamente vamos a arrancar una campaña evangelística. Una campaña evangelística no trayendo a Billy Graham aquí. Una campaña evangelística siendo nosotros cada uno un Billy Graham para nuestra comunidad, para nuestra familia. Porque todos tenemos un llamado a buscar a las personas que necesitan de Cristo, sobre todo los de nuestra casa, ¿cierto? Pero también quiero decirle que mañana, que termina este año, vamos a terminar este año glorificando a Dios. A las 12 de la noche, los que estemos, vamos a tomar la cena del Señor para entregarle a Dios el 2013 y presentar una ofrenda de lo primero a Dios. El martes, escúcheme un minuto, no se me duerma. El martes, 1 de enero, yo no sé usted, porque yo no puedo hablar por usted, pues yo voy a hablar por mí. Porque yo no puedo hablar una cosa, predicar una cosa y no vivir eso que estoy predicando. Vamos a arrancar una, ¿cómo la llamo? ¿Campaña? No sé. Digámosle, vamos a arrancar una ofrenda, me gusta más, de 21 días de ayuno en esta iglesia. A partir del 1 de enero. Aquí hay muchos gordos que ocupan entregar su gordura a Cristo. Hello, no se ofenda. No se ofenda. No se ofenda. Habemos muchos gorditos que tenemos que entregarle al Señor nuestro mucho comer. No es que voy a hacer una campaña de bajar de peso. No es que vamos a hacer una campaña de bajar de peso en la iglesia. Vamos a hacer una campaña de buscar a Dios en esta iglesia. Y al que le gusta, bueno, y al que no le gusta, lo siento. Porque esa es la voluntad de Dios. 21 días de ayuno. Ahora la pregunta es, ¿usted lo quiere hacer? La pregunta es, ¿se atreve usted a hacerlo? ¿O va a seguir igual como hasta ahora ha seguido?
Y quiero decirle que si usted se atreve a hacerlo, escúcheme, yo no sé si alguien me está escuchando, pero le voy a asegurar que en esta iglesia...